Y vamos a ir, sin ir más lejos, a una entrevista ahora. La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, comentó que actualmente la embajada en Quito quedó totalmente cerrada definitivamente y los servicios consulares suspendidos tras la irrupción de la policía ecuatoriana para detener al ex vicepresidente de ese país, Jorge Glass. Tras la ruptura de relaciones, Bárcena reiteró que recurrirán a la Corte Internacional de Justicia y otras instancias para denunciar los hechos. Es parte de lo que queremos conversar el día de hoy junto al profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile, investigador además del Instituto IDEA, César Ross, a quien saludamos de inmediato y que está al teléfono con nosotros. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, profesor, muchas gracias por el tiempo para poder comentar esta noticia que de seguro ha generado bastante impacto, no solamente por las características del hecho, sino que además por las implicancias que puede tener a futuro. Y frente a ello, interesante saber de qué nos habla esta violación de una repartición diplomática respecto de las relaciones entre países latinoamericanos, profesor. ¿Se dio un paso peligroso? ¿Cómo podemos ir analizando en una primera instancia? Bueno, en verdad es muy grave y es una excepción, no es una regla, ¿no? No veo que sea como una especie de tendencia que uno pudiera estar observando. Sin embargo, es un hecho gravísimo que a mi juicio tiene varias lecturas. Uh-huh. Creo que hay un primer fenómeno que es el impasse diplomático de la irrupción ilegal en una embajada. Sí. Y la segunda lectura es tratar de mirar qué significa eso en el ámbito de la política ecuatoriana o en el ámbito de la política mexicana. Uh-huh. El gobierno de México concedió fuera de regla un asilo político perseguido por corrupción, no por razones humanitarias. Uh-huh. El derecho al asilo dice claramente que ese es un derecho que solamente se le otorga a alguien que es perseguido por sus ideas, es desplazado por una guerra, etcétera, etcétera. No está contemplado para un delincuente. Y Glass fue condenado a 8 años por sobornos que había recibido la empresa brasileña Odebrecht. Entonces sí. Que hay fenómenos, por así decirlo, que son una distorsión. Un país que concede un asilo de manera irregular o no convencional y que aparentemente eso genera otra reacción en el gobierno ecuatoriano, que es decir, bueno, le están concediendo un asilo de manera irregular y entonces nosotros vamos a ir por él. Entonces, un problema se intenta resolver con un problema aún infinitamente mayor, porque al gobierno de Ecuador le habría bastado con decir, no le concedemos el permiso para salir del país y Glass habría quedado viviendo para siempre en la embajada. Pero lo intentaron resolver con una medida mayor. Entonces creo que lo que es interesante para los observadores es preguntarnos qué significa eso. Oiga, profesor, el trasfondo de todo esto ha venido de la mano con disputas retóricas y preocupa un poco por las características que ha ido asumiendo, no solamente en el caso del presidente López Obrador de México y el presidente Noboa de Ecuador, que han estado con dimes y diretes, por otro lado también acciones para respuesta de aquello, sin ir más lejos, ahí se declaró persona non grata a la embajadora mexicana. Quisiera entrar también en estas recurrentes disputas. Se me vinieron a la mente, por ejemplo, lo que ha estado pasando con Javier Milei en Argentina y Gustavo Petro en Colombia, donde también hemos tenido este intercambio. Y eso nos lleva a preguntarnos si efectivamente están fallando los canales diplomáticos en este caso. Eso es difícil de decir, pero lo trataré de explicar bien. La diplomacia es un oficio que conozco de relativamente cerca. Yo no soy diplomático, pero lo conozco relativamente cerca y que lo respeto muchísimo. Hace lo que puede con el gobierno que tiene, ¿sí? Es como un buen relacionador público. Si tiene que representar a una persona muy difícil, por más que conozcan su oficio, no van a tener grandes resultados. En este caso, lo que nosotros podemos ver es que hay un ciclo de política populista que usa los medios de comunicación de masa para agredirse con fines en general de consumo interno. Entonces, cuando el presidente de Noboa instruye la irrupción ilegal en la Embajada de México, lo que está haciendo es un punto para su consumo interno. Hay elecciones prontamente en Ecuador porque él asumió para completar el periodo del gobierno anterior. Él quiere presentarse como un campeón de la lucha contra el
narcotráfico y la corrupción, quiere presentarse como un hombre que está dispuesto a defender a su país a cualquier precio, y entonces, si uno coloca este gesto dentro de esa trama, parece que más del beneficio que el perjuicio que le provoca a su gobierno. Ahora, si esto le genera ruptura de relaciones con otro país, parece que se lo han considerado como un costo menor. Era más o menos predecible que el presidente López Obrador no iba a aceptar una cosa así. Era altamente predecible que la canciller Alicia Bárcena, una persona que en Chile conocemos muy bien, no lo iba a permitir. Entonces, me parece que era algo que ellos calcularon, ¿no? Este político Jorge Lasso, Lasso es un hombre cercano al presidente Correa. Entonces ahí hay otra trenza entre los aliados internacionales de Correa, los enemigos internacionales de Correa. Por eso digo, hay varias capas en esta conversación. Y lo que sí hemos visto en los últimos años es que este ciclo populista, sobre todo del populismo del neopopulismo de derecha, pero el de izquierda no lo hace mal, en usar los medios para agredirse y para dispararse, ¿no? Uno ve también en la práctica que tiene el presidente venezolano. Es decir, hay una forma de comunicar así la política que es propia de los países que necesitan allegar recursos que no tienen por otra vía, ¿no? Oiga, profesor, aquí estamos también con una diplomacia entonces que está pagando los platos rotos por este populismo. Me preocupa también cuánto el correr el cerco, como ha pasado en este caso, puede atraer a futuro nuevos impases. ¿Cómo ve eso? ¿Qué fuerza tiene también la diplomacia para poder, de una u otra forma, dar cuenta a los gobiernos de que no son los caminos para solucionar las distintas problemáticas? Bueno, los políticos profesionales más o menos lo saben, pero nunca debemos perder, creo yo, de vista la perspectiva de que la prioridad principal de la política es el poder. Y si para sostener el poder, aumentarlo o no perderlo, es necesario tener un conflicto con alguien, ese conflicto es parte del diseño, no es una anomalía, es parte del asunto. La cuestión es que los gobiernos pasan, y a veces el daño en las relaciones entre los países perdura por largo tiempo. Lo hemos visto entre Colombia y Argentina también, ¿no? En los gobiernos actuales, que entran en una escalada, después la diplomacia, los presidentes aparentemente escuchan, y luego los cancilleres pasan la vergüenza de decir, bueno, el incidente está superado. En algunos casos como ese, el de Petro y Milei, la cosa se resolvió, en este caso fue de 0 a 100 en minutos, ¿no? Es bien excepcional. Yo no sé si corresponde a la inexperiencia del presidente Noboa o corresponde simplemente a un diseño que nosotros todavía no alcanzamos a ver, pero es evidente que es una puesta en escena, ¿no? Y sin perjuicio de que los ecuatorianos ya están bastante contaminados con la agenda mexicana, puesto que tienen al narcotráfico mexicano metido en su propio territorio, operando, ¿no? Entonces son muchas agendas cruzadas, y Glass es la representación de la corrupción para los ecuatorianos. Estaba condenado, entonces que Glass se pueda escabullir del sistema es un daño reputacional para el gobierno de turno. Al gobierno que le toque perder a Glass va a sufrir esa crítica. Sí. Quería recordarles que estamos dialogando con el profesor titular de la Universidad de Santiago, también investigador del Instituto IDEA, César Ros, hablando de esta ruptura de relaciones de México con Ecuador tras este operativo policial en la embajada en Quito. Profesor, quiero entrar también en un tema que tiene que ver con las características que también tienen que tener las instituciones de carácter continental. Uno se preguntará tal vez si efectivamente son necesarias para que puedan intermediar en conflictos, fortalecer tal vez las que ya existen. No está de más recordar que la OEA se va a estar reuniendo también para tratar esta problemática, pero habrá que ver también qué más se puede hacer. Uno se recuerda a la UNASUR, donde muchas veces se generaron reuniones para ir tratando temáticas de algunos de los países representados y que efectivamente puede enriquecer tal vez la discusión y buscar una solución conjunta. ¿Cómo ve también el fortalecer entidades o instancias de carácter continental en este tipo de casos? ¿Profesor?
No sé si lo tenemos ahí en línea, vamos a tratar de volver a comunicar con él. Parece que perdimos la comunicación. Ya vamos a reentablar entonces ese diálogo para entrar en un tema que de verdad ha generado preocupación desde la perspectiva diplomática. Profesor, estamos nuevamente con usted. No sé si alcanzó a escuchar toda la pregunta. No. Ya, se la voy a reiterar. En el ámbito, en el contexto en el que estamos, surge la pregunta si son necesarias instituciones continentales que puedan intermediar en conflictos. Traía a colación de que la OEA va a estar haciendo una reunión para tratar la problemática. A uno se les viene a la mente también al rol que han asumido, por ejemplo, en su momento la UNASUR, cuando tenía más fuerza, y de repente también se debatían algunos de los temas que eran de importancia para algunos países, crisis que se vivían en algunos países en su momento. ¿Hace falta tener este tipo de organismos también para de repente enfrentar este tipo de casos? Mira, yo tengo la impresión de que las instituciones multilaterales que la región requiere para el diálogo político, por ejemplo, en efecto existen. Hay otras distorsiones que probablemente hacen que algunos participantes luego decían no estar o no estar activamente. Por ejemplo, si los países piensan que la OEA está controlada por Estados Unidos, van a tender a participar menos. Sí. La UNASUR, desde luego, fue un foro, el ALBA fue otro foro. Esto requiere de que los gobiernos tengan políticas exteriores que crean en la mirada multilateral de las relaciones internacionales, que es el enfoque chileno, por ejemplo. Entonces, junto con la vía bilateral, a la que ningún país renuncia, existen estas otras vías. Pero también existen muchas veces mecanismos informales o excepcionales, como cuando hay una crisis entre dos países y hay un tercer país que puede actuar como mediador para acercar a las partes a conversar. Ha ocurrido en casos de guerra o de posteriores a la guerra. Entonces yo creo que eso los diplomáticos lo conocen muy bien. Requiere sí de una voluntad política de los gobiernos que decidan que dialogar, llegar a acuerdos es más rentable que conflictuar, pero cuando ellos llegan a la conclusión de que el conflicto reditúa más, es bien difícil sacar a un gobierno de ese lugar, que me parece que lo que hemos visto en los últimos años e incluso en los últimos meses, con políticos que además tienen una personalidad no convencional para la política. La política es una actividad en la que la gente debería tener siempre la cabeza muy fría, incluso en diplomacia, la verdadera diplomacia. Los diplomáticos no solamente tienen la cabeza fría, sino que además tienen la boca bien cerrada. Sí. La mayor parte de las gestiones se hacen en secreto, en silencio, con cuidado, intentando que las cosas funcionen, y a veces son gestiones súper largas que muchas veces tienen éxito y la gente ni se entera, ¿no? Las cosas que se evitaron o lo que se logró hacer. Por eso decía, tengo respeto por la diplomacia, pero los diplomáticos están al servicio del ministerio, y el ministerio es una secretaría gobernada por un presidente en todos los países, y entonces muchas veces no tiene que ver con más o menos cualidades técnicas, sino que tiene que ver con el respaldo político que el gobierno de turno le da a una decisión, ¿no? En este caso, escalaron el conflicto de manera inesperada. Yo creo que el gobierno mexicano no esperaba que el gobierno ecuatoriano hiciera lo que hizo, de hecho nadie lo esperaba, y ahora esto es un gran problema. Yo dudo que se restablezcan las relaciones en este periodo, en esta gestión. Al menos con los gobiernos que están actualmente. Sí. Incluso, incluso podría ganar Noboa y ganar otro gobierno en México, y costaría mucho. El presidente Noboa tendría que hacer un gesto verdaderamente importante para reparar este daño. Pero por otro lado también hay que reconocer que el presidente de México estaba intentando conceder asilo a una persona que no calificaba para aquello. Entonces estaban todos jugando él estaba jugando en el límite de lo posible, y Noboa reaccionó de una manera contundente. Si hubiese sido un político más viejo, le habría dicho: no estamos de acuerdo con eso, creemos que es ilegal y no le vamos a dar el pase para que pueda abandonar el país, se va a quedar a vivir en la embajada. Eso habría hecho un político más experimentado, habría dejado que la situación se desgastara en contra del gobierno mexicano y no en contra del gobierno de Ecuador. Ahora ya ellos son
la gran pérdida. Sí, el daño ya está hecho de una u otra forma. Profesor, para cerrar, quiero entrar también en otro tipo de repercusiones que puede tener este clima y que tiene que ver con la coordinación en temas de preocupación regional y tal como lo apuntaba usted recién, cómo también se va a estar tratando de restablecer la agenda en torno a seguridad, que ya lo decíamos, para Ecuador es fundamental en estos momentos. Sabemos todo lo que se vivió en estos últimos meses que han tenido al país en una situación de emergencia con las Fuerzas Armadas actuando en el territorio y donde efectivamente la colaboración con México es fundamental. ¿Cómo ve que se puede ver herida esa coordinación a propósito de lo que ha ocurrido? Bueno, se va a ver absolutamente herida, no un poco. Uh-huh. Incluso más. La mayoría de los países que han actuado en estos días haciendo declaraciones respecto de su adhesión al principio de cómo se debe conceder el asilo, también se ha puesto en la mesa. Los países que han reaccionado en contra de la intervención, la irrupción violenta en una embajada, lo mismo. Entonces va a haber un parteaguas, pero creo que aquí es importante identificar que el peso político de México, el peso económico de México es considerablemente mayor al de Ecuador. O sea, la capacidad que tiene el gobierno mexicano de hacer conversaciones y conseguir apoyo es enorme. Por lo tanto, creo que después de todo lo que ha ocurrido, el gobierno de Ecuador no va a poder resistirse o negarse a solicitudes, por ejemplo, de Interpol, etcétera, para proceder con cuestiones que tengan que ver con el control del narcotráfico. Cooperación mayor entre las policías va a ser un gran problema, ¿no? Yo no sé cuál es la repercusión. He conversado con colegas amigos en Quito y todavía no se sabe cuál es la repercusión que esto tiene al interior de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están satisfechas que el presidente actuara firme contra el narcotráfico, pero ahora esto los pone a ellos en una situación de indefensión, por así decirlo. Entonces no sabemos qué va a pasar internamente, si es que va a haber presión interna para que el presidente retroceda. Eso no lo sabemos y lo veremos en las próximas semanas. El daño que se puede hacer a las estrategias de coordinación es mayor, pero ahí dependen también los países, las otras fronteras, ¿no? Colombia, Perú, etcétera. Dependen las otras fronteras para que la situación se corrija y mejore. En este momento es más Ecuador el que necesita a México que al revés, porque es la mafia mexicana la que está inserta en su país. Uh-huh. Profesor, no me queda más que agradecerle el tiempo que ha tenido con nosotros para poder hacer este análisis, contextualizar obviamente lo que se dio en el marco entonces de esta acción policial en la Embajada Mexicana en Quito y obviamente las repercusiones, la bajada también que lo hicimos desde la perspectiva de cómo los gobiernos, los poderes ejecutivos de una u otra forma también han estado afectando el tema diplomático y que se puede ver particularmente en lo que ha ocurrido en este caso. Muchas gracias por el tiempo, un abrazo, profesor. Muchas gracias, buen día. Buen día.